Bien chicos, vamos a comenzar con una nueva transmisión y es que el día de hoy les voy a enseñar, bueno, la forma de cómo poder crear sus primeros cortes y elevaciones y, bueno, sus plantas en AutoCAD Plan 3D. Bueno, esto debido a algunos suscriptores que están llegando a los grupos de Telegram, a los grupos de WhatsApp y que están dejando sus comentarios en los videos de YouTube. Y eso para mí es de gran ayuda. Eso quiere decir que estamos haciendo nuestro trabajo de la mejor forma. Y bien, miren, antes de comenzar a utilizar la herramienta de los ortogonales dentro del programa AutoCAD Plan 3D, vamos a hacer una comparativa porque me han preguntado cuál es la diferencia entre AutoCAD normal y AutoCAD Plan 3D, ¿ok? Bueno, vamos a hacer rápidamente una invitación. Ya vamos a hacer una invitación por los diferentes canales de difusión para que se vayan uniendo y no se pierdan esta introducción, ¿ok? Bueno, así que no vamos a perder mucho tiempo porque, bueno, igual no voy a tardar mucho. Ya aquí tenemos al buen amigo Cristian, llegaste justo a tiempo, hermano. Miren, vamos a comenzar con el primer dato para las personas que están comenzando a trabajar con AutoCAD Plan 3D. Miren chicos, les voy a explicar lo siguiente. Cuando nosotros dibujamos dentro del programa AutoCAD Plan 3D, tenemos que ver, o bueno, tenemos que comprender que nosotros dibujamos, miren, solamente es un círculo, chico, es un círculo extruido que no tiene volumen, miren, totalmente hueco. Y eso hace que el archivo sea liviano a la hora de trabajar con el programa, ¿ok? Eso quiere decir que va a ser liviano y que no va a pesar, bueno, a medida que le vayamos incrementando accesorios, bloques, se va a ir incrementando el peso del archivo. Pero aquí tenemos que comprender lo siguiente. Bueno, es que me han preguntado y en este en vivo voy a tratar de contestar las diferentes preguntas que me han dejado en los comentarios. Una de ellos es si aquí en Plan 3D funciona el comando FlagShock para sacar vistas ortogonales, así como lo hacemos de forma natural en AutoCAD. Bueno, y es que no se puede, chicos. Y voy a hacer aquí en el en vivo, voy a ejecutar el comando y miren, chicos. Si yo le digo que me genere una vista, miren, me da un error. No podemos sacar una vista ortogonal, ¿ok? Ok. Ahora bien, chicos, me han dejado igual en los comentarios y es que vamos a hacer así secuencialmente. La primera parte es que vimos que no funciona el comando FlagShock. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera mandar este arreglo de tuberías al AutoCAD normal? Ah, claro, tiene que haber un proceso para poderlo exportar. Vamos a solucionar otro problema. Oye, es que yo quiero copiar un arreglo que hice en Plan 3D y cuando lo llevo a una hoja nueva dentro del programa Plan 3D o dentro de AutoCAD y lo quiero pegar, me da un error. ¿Por qué pasa eso, muchachos? Bueno, chicos, hay que recordar que los elementos que están dentro del proyecto solamente van a funcionar en el proyecto, ¿ok? Dice, ¿puedes hacer un injerto de tubo con una transición, un codo de 45 grados? Aldo Morales, ahorita lo vamos a hacer, amigo. Nada más termino de explicar esta parte y ahorita lo hacemos, amigo, ¿ok? Ahorita lo vamos a hacer porque antes de llevarnos los AutoCAD. Ahora bien, chicos, lo que vamos a hacer nosotros para poder utilizar este archivo o este arreglo dentro de AutoCAD normal, y ahorita voy a abrir AutoCAD normal, ¿ok? Para que ustedes vean. Listo, voy a abrir AutoCAD normal. Bueno, hay un comando, hay dos formas de exportar esa tubería a una carpeta o al lugar que ustedes quieran, pero que sea totalmente sólido, ¿ok? Que ustedes lo puedan ver. Richard, dije buenas noches, saludos igual, amigos, saludos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Antes de pasar la prueba, por aquí nuestro amigo Aldo Morales quiere ver cómo se hace un injerto. Claro que lo podemos hacer, amigo. Mira, lo que vas a hacer tú es lo siguiente. Yo aquí tengo mi tubería, ¿ok? Tengo mi tubería. Yo voy a seleccionar el injerto, por ejemplo, de 36, ¿no? Quiero un injerto de 36. Y, por ejemplo, yo aquí tengo, por ejemplo, tendría que activar yo esta opción que está aquí, mira, amigo. Toggle, no sé si se pronuncia bien, pero es Toggle Stuck In. Listo. Yo voy a activar aquí esta opción, ¿ok? Voy a activar esta opción. Y aquí, miren, vamos a ver. Le voy a dar aquí. Tubería, primero activo el diámetro, el ruteo de la tubería y luego Toggle. Listo. Toco la tubería, amigo. A ver, vamos a ver. Ok, miren.
Aquí, bueno, me está dando un problema y ahorita te voy a explicar cuál es el problema, amigo. Mira, a ver, nada más déjame ver por acá. A ver, bueno, miren. El problema que tengo ahorita es el siguiente. Resulta que cuando yo hice mi especificación no cargué el branch, ¿ok? Cuando hacemos el famoso branch, nosotros le decimos al programa, o a ver, vamos a ver de cuánto es esta tubería. Ah, es de 30, sí. Por eso me dio error porque le dije que era de 30. No, mira, ahora sí tiene que funcionar. John Smith, sí, amigo John Smith. De hecho, ya tengo casi por finalizar el primer curso para subirlo a la plataforma, ¿ok? Ya próximamente lo vamos a tener en la plataforma, así que por favor, uniéndose a los canales de YouTube, Facebook o TikTok para que yo les mande información acerca del curso. Y va a ser un curso económico, chicos. Voy a hacerlo de una forma que cualquier persona pueda acceder al curso y que pueda aprender AutoCAD Plan 3D, ¿ok? Bien. Ahora bien, vamos a hacer lo que el amigo Aldo Morales nos preguntó. Listo, bien. Yo aquí voy a hacer una conexión de tubería a tubería, ¿ok? No voy a utilizar una T, no voy a utilizar un reductor, nada de eso, ¿ok? Bien. Yo aquí voy a venir aquí donde dice ruteo de tubería, selecciono el diámetro y voy a activar esta opción, amigo. Mira aquí, ¿ok? Selecciono esta opción y toco la tubería y mira, amigo, lo que va a hacer el programa. Listo. Mira, ahí está. Yo aquí tengo una conexión. Ahora bien, por lo que tú me preguntas, tú me dices que quieres una conexión, por ejemplo, a 45, ¿verdad? Listo. Vamos a hacerlo ahora. Bien. Yo ahora voy a conectar, quiero conectar este codo aquí. Vamos a ver. Yo quiero conectar este codo. Bueno, voy a activar entonces, vamos a ver. Aquí tocamos el codo. Y voy a activar aquí. Voy a activar esta opción. Vamos a ver. Listo. Miren. Amigo Aldo Morales, no sé si te referías a esto, amigo, pero mira, aquí tenemos una conexión, mira. Listo, tenemos la conexión, ¿ok? Vamos a ver qué dicen los amigos de TikTok. Dije, ¿cómo puedo obtener medidas exactas de las válvulas? Ah, ok, Richard, mira. Hay un programita, amigos, que se llama Pipedata, ¿ok? Aquí, este programa, amigo, la verdad, no puede faltar en el diseño de tubería, amigo. Mira, es este programa, amigo. Y si no lo tienes, por favor, en el canal de TikTok, por favor, están los enlaces para llegar al canal de YouTube. Ahorita vamos a ver, chicos. Bueno, las personas que están ahorita uniéndose al canal de YouTube, pues prácticamente tienen todo el beneficio de que tienen acceso al canal exclusivo de TikTok, perdón, al canal exclusivo de Telegram y de WhatsApp, donde les estoy compartiendo programas, los estoy ayudando en mis tiempos libres, bueno, porque también trabajo como ustedes, y les estoy dando las herramientas pues para que puedan practicar. Miren, este archivo, amigo, te va a ayudar mucho, ¿ok? Este archivito, tú cuando le dices válvula, aquí te van a aparecer las válvulas de globo, mira, válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de bola, de control, y aquí vas a tener hasta clase 2500, ¿ok? Este archivo no puede faltar en tu galería. Así que por favor, uniéndose a la cuenta de YouTube, las personas que deseen apoyarme uniéndose a la cuenta de YouTube, no se imaginan cómo me ayudan para poder crecer junto a ustedes, chicos. Recordar que el canal es de ustedes, chicos, Bien, vamos a continuar. Aldo Morales, espero que haya quedado súper claro esta parte, amigo. Excelente, amigo Aldo Morales. Ahora bien, si tú le quieres poner una plaquita de refuerzo, tocas esta tubería, ¿verdad? Le das clic derecho, le vas a dar aquí donde dice añadir reforzamiento y listo, amigo. Mira, está algo raro, este reforzamiento está algo raro, mire, pero ahí lo hizo. Bien, ahora bien, chicos, vamos a continuar porque este en vivo es exclusivo para la forma de trabajar con ortogonales en AutoCAD Plan 3D, pero yo quiero darle la diferencia entre trabajar con AutoCAD Plan 3D y trabajar con AutoCAD 3D normal, ¿ok? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saludar aquí a los amigos también de YouTube. Aquí saludando a nuestro amigo Cristian, que es miembro del canal de YouTube. Y bueno, gracias a personas como Cristian, pues he logrado adquirir nuevas herramientas para poder crecer y poderle traer lo mejor a cada uno de ustedes. ¿Ok? Por aquí también tenemos a Marco Antonio. Excelente. Un nivel avanzado. Excelente, Marquito. Qué bueno tenerle por aquí. Y saludando a nuestro amigo Yaret también, Escobedo, desde Facebook también. Excelente, hermano. No te has perdido nada, Yaret. Lo bueno está por iniciar. Ahora bien, chicos. Les comentaba, hay dos formas de mandar este archivo y abrirlo en AutoCAD. O sea, que sea un archivo totalmente sólido. Miren, ahí está. Este archivo está en Plan 3D, listo. Y es un archivo que no es sólido. Bueno, nosotros vamos a ejecutar el comando
AutoCAD Export. Listo. Ejecutamos el comando. Buenas noches, Nathan. Buenas noches, amigo. Y le vamos a dar aquí donde dice si queremos guardar este archivo, le decimos que sí. Y aquí, muchachos, miren, aquí lo que va a hacer el programa es que te va a comenzar a convertir este archivo. Miren, ahí está. Yo lo voy a mandar al escritorio, le voy a decir práctica 3D. Listo. Lo voy a mandar como práctica 3D. Lo voy a mandar al escritorio. Listo. Lo voy a guardar en el escritorio y listo. Ahora sí, lo voy a abrir, chicos. Voy a abrir ese documento. Vamos aquí. Voy a ir aquí a mi escritorio. Permítanme un segundito. Vamos a ver dónde me lo guardó. Aquí está. Práctica 3D. Miren, lo voy a abrir. Y les voy a mostrar que es el mismo archivo, ¿ok? Listo. Aquí está. Miren. Este archivo es el que acabamos de mandar de plan 3D. Bueno. Vamos a poner la vista realista para que se vea bien. Miren, chicos. Ahí está. Cuando le dimos exportar a AutoCAD, chicos, el archivo ya es totalmente sólido, muchachos. Cada componente es sólido. Ahora bien, si yo me regreso al programa AutoCAD Plan 3D, bueno, el archivo lo abrí en el mismo programa, pero, miren, al ser un archivo que se está generando dentro de un proyecto Plan 3D, mire, aquí es hueco, ¿ok? Ahora bien, la pregunta que me han hecho es que si es recomendable hacer tu modelo 3D en plan 3D, exportarlo en AutoCAD y en AutoCAD hacer los vistas, los cortes, las elevaciones, y es que no, amigos, sería el error. Molly, buenas noches, bienvenida Molly, bienvenida, bienvenida, ¿ok? No, chicos, no les recomiendo enviar sus modelos de plan 3D y modificarlos en AutoCAD. Sería el peor error de su vida, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar el por qué sería el peor error de su vida. Ahora bien, yo si quisiera sacarle vistas, cortes, elevaciones, ya lo podría hacer aquí. Ahora sí, puedo ejecutar el comando FlagShop. Le digo que quiero un archivo, crear un archivo. Yo creo que este comando ya ustedes lo saben hacer. Si no, pues me lo dejan, me lo hacen saber en los comentarios y les estaría haciendo un video. Listo. Entonces, lo que yo hago aquí, muchachos, es que miren. Listo, chicos. Yo aquí ya tengo una vista en planta. Miren. Tengo una vista en planta. Listo. Ahora bien, si yo quisiera un corte o una elevación, por ejemplo, quiero esta vista, le digo FlagShop. Listo. Esto es de forma hacerlo en el programa AutoCAD Plan 3, perdón, en AutoCAD, que la verdad yo no le recomiendo hacerlo aquí y ahorita les voy a explicar. Miren, aquí tenemos una elevación. Se puede hacer en AutoCAD Plan 3D, luego pasar a un simulador de fluidos. Fernando Salazar, mira, tengo entendido, bueno, lo que sí puedes hacer es, creo, mandarlo a AutoPay para hacerle flexibilidad, amigo. Si puedes mandar de plan 3D, puedes mandarlo. Y pues yo creo que sí, amigo. La verdad no estoy muy metido en la parte de lo que viene siendo simulaciones de fluido. Pero déjame investigarte, amigo. Y bueno, ahí en los videos, en los próximos en vivo, pues ya te estaría notificando, ¿ok? Bueno. Esto es haciéndolo de forma, podríamos decirle manual en el AutoCAD. Ahora bien, yo tendría que tener mi formatito por aquí o en el layout y tendría que escalar esto, meterlo aquí. El único problema es que si el día de mañana te cambian el modelo, el diseño, tendrías que volver a modelar en AutoCAD Plan 3D, volverlo a mandar a AutoCAD, volverlo a escalar, volverle a poner colores, texto y todo, porque es un retrabajo, chico. Ahora bien, yo no te recomiendo esta parte. Voy a cerrar esta parte de aquí. Y ahora bien, decidí hacer esto en vivo porque llegó una persona de Perú, un chico de Perú, me contactó y en la mañana me estuvo preguntando acerca de trabajar con ortogonales. Lamentablemente, pues yo trabajo y pues no lo pude ayudar. En el momento, lamentablemente, aunque yo quiera, no pude ayudarlo. Pero por eso dije, no, vamos a hacer un en vivo. Y si ahorita no está conectado, este video va a quedar colgado en Facebook y en YouTube para que cualquier persona pueda entrar y verlo. Bien, miren. Cuando nosotros trabajamos dentro del programa AutoCAD Plan 3D, chicos, y agradecido a los chicos de TikTok con esos corazoncitos, la verdad, gracias por ese apoyo, chicos. Igual a los amigos que están aquí por YouTube y también por Facebook. Listo. Nestalí León, buenas noches, hermano. Bienvenido, hermanito, bienvenido. Daniela, buenas noches, Daniel. Bienvenido, chicos. La verdad, me da mucha motivación cada vez que hago un en vivo. Y hay personas que están interactuando, preguntando. De eso a mí me motiva, chicos, para poder hacer el esfuerzo y poderme conectar y estar aquí con ustedes, ¿ok?
Ahora bien, chicos, vamos a pasar a la práctica de cómo podríamos sacar vistas, cortes y elevaciones en el programa, ¿ok? Dybala, buenas noches, bienvenido mi hermanito, bienvenido al en vivo. Ahora bien, chicos, el paso número 1 es que una vez que ya tenemos, por ejemplo, miren, chicos, yo aquí voy a trazar más tubería para que ahorita que saquemos la plantita, ¿ok? Ahorita que saquemos la plantita tengamos mucha tubería, ¿ok? Tengamos mucha tela de donde cortar. Listo, bien. Vamos a ponerle por aquí unas valvulitas. Bueno, vamos a ponerle por aquí unas valvulitas para que se vea el modelo, pues no tan vacío. Listo, unas valvulitas por aquí, unas válvulas por acá. Miren, esta es una de las ventajas de trabajar con el programa. Ahora bien, Marco Antonio, sí, mi hermano, la verdad, espero que este en vivo les ayude, sobre todo para los que vienen iniciando y vean, chicos, que en este camino hay que tener una secuencia, chicos. Yo sé que muchos de ustedes van iniciando y ya quieren sacar ortogonales. No, todo esto lleva un proceso, chicos. Todo lleva un proceso, ¿ok? Bien. Lo primero que vamos a hacer es venir aquí donde dice crear una ortovista. Listo. Le voy a dar un clic a esta opción y me va a aparecer esta ventana. Miren. A mí me aparecen varios isométricos, bueno, varios planos porque yo ya generé algunas plantas en este proyecto. Yo le voy a decir crear un nuevo proyecto, ¿ok? Y aquí el programa te dice que tú le establezcas un nombre al proyecto. Yo le voy a decir en este caso práctica TikTok, ¿ok? Así se va a llamar el archivo. Listo. Ahora bien, chicos. Aquí yo voy a utilizar el formato que el programa tiene por default, ¿ok? Miren, yo voy a utilizar el formato, bueno, voy a utilizar el de la empresa. Espero no caer en problemas de copia, ¿ok? Miren, yo ahorita voy a utilizar, a ver, vamos a ver, para no caer en problemas, proyecto, sí, aquí tenemos que cargar un proyecto, perdón, tenemos que tener cargado un formato, chicos, ¿ok? Miren, yo voy a utilizar este formato, ¿ok? Bueno. En el próximo en vivo les voy a enseñar a cómo cargar los formatos en el programa. Aunque en el canal de YouTube, si no mal recuerdo, ya tengo videos de cómo se cargan los formatos isométricos, los formatos ortogonales dentro del proyecto de AutoCAD Plan 3D. Para este ejercicio yo aquí voy a utilizar un formato que es el programa, o sea que el programa tiene por default, ¿ok? Esto estará en YouTube cargado, ¿verdad? Ulises, sí, hermanito, quedará cargado en el canal de YouTube y también en la cuenta de Facebook. Por eso les pido que me apoyen, chicos, siguiéndome tanto en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, chicos. Y de esta forma, chicos, van a estar siempre informados de las novedades que traemos al canal. ¿Ok? Falta mucho por enseñarles, chicos, ¿ok? Ahora bien, ya que tengo el nombre del archivo, el formato para sacar mi primera planta, le digo, ok, miren. Este es el formato, miren, ahí está. Lo que va a hacer el programa aquí es que va a hacer un análisis de qué componentes son los que tenemos en el modelo. Miren, si se dan cuenta, muchachos, miren, ahí está. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona este rectángulo dentro de, bueno, a la hora de hacer los ortogonales, chicos. Bien. Yarel también anda por aquí. Excelente, Yarel. La verdad, gracias, amigo. La verdad, agradezco mucho que estén por ahí. Ok, gracias. Ahora bien, chicos. Aquí quiero que comprendan a detalle cómo funciona este rectángulo. Miren, todo lo que está dentro del rectángulo es lo que va a salir en una planta, lo que va a salir en un corte, en una elevación que tú necesitas. Ahora bien, miren, yo la voy a poner una vista frontal. Si yo este cubito, yo lo dejo aquí, cuando yo genere mi planta, el programa, todo lo que está fuera del rectángulo no va a salir en la vista en planta, o que no va a salir en la vista en planta. Yo tengo que asegurarme que todo esté dentro del rectángulo, ¿ok? De igual manera aquí, si yo bajo el rectángulo, miren, si yo llego a bajar este rectángulo y me quedan estos pedazos de tubería, lo que va a hacer el programa aquí, me va a hacer un corte indicándome que hay un corte de tubería, ¿ok? Entonces nosotros no queremos eso. Ahora bien, esto es si tú necesitas sacar tu planta totalmente completa. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Si tú necesitas sacar solamente un fragmento de este diseño 3D. Claro, aquí sí te recomiendo que tú vayas delimitando, miren. Que tú quieras sacar en tu planta solamente esta parte, aquí, miren, aquí, ¿no? Aquí. Que tú quieras sacar esta planta y dices, no, pues solamente quiero sacar este detalle, ¿no? Listo. Lo que el programa va a hacer, amigos, es que solamente en la planta van a visualizar lo que quedó dentro del rectángulo. Lo demás se va a quedar totalmente
fuera de tu planta, ¿ok? El programa no te lo va a reconocer. Ahora bien, algo que les voy a recomendar siempre, chicos, cuando ustedes vayan a sacar vistas, por ejemplo, ustedes quieren tener una vista, un isométrico de esto, van a venir aquí donde dice guardar orto al cubo y le van a decir, ¿sabes qué? Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner práctica 1, ¿listo? Práctica 1, y lo que estoy haciendo es que yo estoy guardando esta configuración en el modelo, ¿listo? Eso quiere decir que cuando yo esté modificando o necesite modificar este cubo nuevamente, yo voy a venir aquí y le voy a decir leer ortocubo y voy a buscar la configuración que se llama práctica 1, ¿listo? Y de esta forma el programa me va, bueno, perdón, aquí donde dice leer, yo selecciono práctica 1, ¿ok? Y listo. Ok, en este caso yo voy a mover aquí el rectángulo porque quiero que todo quede dentro del rectángulo. Ahora bien, otro dato importante, muchachos, es lo siguiente. Cuando nosotros queremos sacar una vista en planta, la parte roja es lo que te indica que es la parte que va a salir. Por ejemplo, miren, en esta vista, si se dan cuenta, dice top, ¿verdad? Aquí, en este cubito que está aquí, dice top. Cuando le damos top, se cambia el color rojo en la parte superior y es ahí donde nosotros a la hora de sacar la vista nos va a generar la vista en planta. Listo. Ahora bien, si yo quisiera una vista lateral de izquierda, miren lo que hace el programa. Le doy left y me cambia a una vista lateral de izquierda. Quiere decir que el programa me va a sacar esta vista. Listo. Si yo quiero una vista lateral derecha, lo mismo, miren, ahí está. El programa en automático me cambia. Para este ejercicio yo le voy a decir top y listo, chicos. Bien. Espero que hasta este momento les esté quedando claro, chicos. Les digo, bueno, les comento que en el próximo curso que voy a tener, por ahí vamos a explicar más a detalle porque detrás de esto, chicos, hay configuraciones que se deben de hacer en el Project Setup. ¿Para qué? Para cuando nosotros generemos el orto, los textos estén a un tamaño que nosotros queramos establecer, un color, el color de las líneas, bueno, muchas cosas, chicos, ¿ok? Esto es para que ustedes puedan comenzar ya, o sea, perder el miedo al programa de picarle o cómo iniciar, ¿ok? Ahora bien, esta opción de aquí, yo por default viene aquí el configurado y bueno. Este cubito tal y como viene, yo no se lo recomiendo y depende de lo que ustedes necesitan. Miren, les voy a hacer rápidamente aquí una pequeña descripción gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Miren, si yo dejo este cubito aquí, así como viene por default, si yo lo dejo cuando saque mi ortofoto, lo que va a hacer el programa es que en este apartado de aquí, miren, aquí. En este apartado de aquí, te va a cortar tantito estas líneas y esta línea de aquí te las va a dejar punteada, ¿ok? Te va a dejar el punteado, ¿por qué? Porque el programa te está indicando que esta tubería pasa por debajo de esta tubería que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, yo la dejo así, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo punto 2. Ok, bueno, ahí está. Entonces, el programa te va a dejar punteado y realmente se va a ver feo, chicos. ¿Por qué? Un plano se debe de ver así, miren. Un plano debe de ser lo más limpio posible, ¿ok? Ahora bien, en la siguiente configuración que nosotros vamos a hacer, aquí, miren, que es esta que está aquí, que es la primera opción. Cuando yo activo esta opción, yo le estoy diciendo al programa que lo que va debajo de una tubería, todo lo que va debajo, me va a cortar, que me corte y solamente me deje la tubería que va por la parte superior, ¿ok? Bueno. Para eso sirve esta parte, chicos. Ok, bien. Fuera de esto, aquí tenemos también la escala. Podemos decirle al programa en qué escala queremos nosotros que este plano salga en el formato. Yo le voy a decir que salga a escala 1.50 y le digo ok, listo. Miren, ahí está. Salió a escala 1.50 y bien, muchos dirán, oye, pero está demasiado grande. Ahora, ¿cómo puedo escalarlo, chicos? Fácil. Tocamos solamente aquí, miren, vamos a tocar aquí en la ventana, que es el layout. Toco aquí y le digo que lo quiero 1:100, ¿verdad? Pero quedó aún así muy grande, ¿verdad? Le vamos a decir entonces que lo queremos a 1:1000. Vamos a hacerlo ahora. ¿Cómo puedo yo agregar un nuevo estilo de escala aquí en plan 3D? Bueno, paso 1.
selecciono lo que viene siendo la ventana del viewport, ¿ok? Y después, aquí en la parte inferior, si se dan cuenta, aparece un candadito en azul. Yo lo voy a abrir para que yo pueda modificar la escala, ¿ok? Yo voy a venir aquí donde dice Custom, en la opción Custom, y aquí le digo añadir una nueva escala. Y le digo que 1 equivale a 3000. Lo voy a escalar 1 a 3000, chicos, ¿ok? 1 a 3000 y le voy a poner aquí 3000. Estoy diciendo que una unidad equivale a 3000 en el dibujo. Listo, ¿ok? Y ahora bien, selecciono nuevamente el layout y le digo que aquí necesito 1 a 3000. Listo, chicos, miren, ahí está. Si se dan cuenta, aún sigue siendo grande la escala. Miren, ahí está. Bueno, y esto pasó por el formato que tengo, ¿ok? Es un formato pequeño, listo. Ahora bien, yo necesito modificar la escala. Bueno, pues necesito ahora una escala más, por ejemplo, 1 a 5000. Vamos a dejarlo ahora bien. Añadir escala 1, 2 puntos a 5000. Y ya esta escala tiene que quedar, chicos, ¿ok? Esta es la forma en la que ustedes van a crear sus escalas personalizadas. Listo. Selecciono aquí y le digo 1 a 5000. Listo. Ahora sí, chicos, miren. Tenemos nuestra planta y ya tenemos nuestra planta totalmente a escala a 1 a 5000, chicos. Mire, ahí está. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora bien, chicos, aquí viene la pregunta del millón. ¿Puedo sacar cortes, elevaciones? Claro que sí, chicos. Y no es necesario, bueno, dependiendo también las vistas que necesite. Por ejemplo, si yo quisiera una vista, otra vista, selecciono aquí este recuadro. Voy a venir aquí donde dice vista adyacente, aquí. Le digo que quiero una vista lateral derecha, ok, y miren lo que va a hacer el programa. Listo. Me acaba de generar una vista lateral derecha a partir de la planta, muchachos. Miren, ahí está. Aquí la tenemos, chicos, ahí está. Voy a hacerlo más chiquito. Bien, ahí va. Bien, lo voy a pegar por aquí. Listo. Pero también quiero una vista isométrica. Sin problema, muchachos. Tocas aquí. Le digo una vista isométrica y miren lo que va a hacer el programa. Ahí está, miren. Tenemos una vista isométrica, chicos. A escala, papá. Miren, ahí está. Miren, ahí tenemos las válvulas, tenemos los codos. Miren, ahí está. Tenemos totalmente a escala todo. Listo. Bueno, vamos a sacar la última vista adyacente. Vamos a decirle que queremos una vista lateral izquierda. Listo. Y la dejamos por aquí. Vamos a dejarla por aquí y listo, muchachos. Miren, ¿en cuánto tiempo tenemos una planta y sus cortes y elevaciones? Ahora bien, ¿por qué les decía que es mejor? Yo les recomiendo trabajar aquí dentro del mismo proyecto. Es lo siguiente. Si el día de mañana, miren lo que puede pasar. Si el día de mañana te dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que aquí agregues una T y que saques un nuevo disparo. Miren lo que va a pasar. Miren, aquí, nuevo disparo. Y quiero que aquí me dejes una válvula como un disparo futuro, ¿ok? Si ustedes lo hacen en AutoCAD, miren también, o sea, imagínense el retrabajo que tienen que hacer, chicos. Tendrían que volver a convertir esto a AutoCAD, a formato de AutoCAD, Flagshop, escalarlo, colorearlo, bueno, mucho trabajo, chicos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si ustedes lo trabajan en plan 3D? Bueno, pues me voy a la parte donde yo generé la vista ortogonal. Voy a tocar el cuadro, le digo actualizar vista. Le digo que si quiero actualizar y miren, chicos. Actualizarlo en automático, listo. Si yo vengo aquí a esta vista, le digo quiero actualizar esta vista. Le digo actualizar. Y aquí está, muchachos. Bueno, aquí, bueno, creo que aquí, bueno, aquí creo que queda oculto porque están al mismo nivel. Bien. Aquí también le digo actualizar y le digo actualizar vista. Mira, ahí está. ¿Listo? Ahora bien, actualizo mi vista isométrica y verán aquí cómo se actualiza, o sea, al 100%. Ahí está, miren. Aquí lo tenemos, chicos. Esta es la ventaja que nosotros tenemos de trabajar nuestros dibujos dentro del programa AutoCAD Plan 3D. Ahora bien, probablemente esto no tiene número de línea. Bueno, podemos sacarle información a esto, claro que sí. Si le digo un clic derecho, le digo ortonotación, le digo que me dé el diámetro nominal y me lo va a dar en 36, chicos, ahí está. ¿Por qué me lo dio en un tamaño grande? Es porque el formato, pues, es un formato pequeño, ¿ok? Y el texto, pues, este texto creo que tiene 2.8 o 3 milímetros, ¿ok? Miren. De esta forma es como nosotros. Buenas noches, amigo Javier Domínguez. Buenas noches, hermano. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a poder sacar nuestros ortogonales. Ahora bien, ¿qué más podemos sacar aquí, chicos? Bien.
Podemos sacar también lista de material. Miren, yo aquí toco esta tabla de aquí. Miren, aquí. Yo le digo que quiero una lista de materiales y mira lo que va a hacer el programa. Listo. Como yo no tengo configurado aquí este formato, miren, ahí está. Pero miren, si se dan cuenta, el programa nos generó una lista de materiales. Miren, aquí están todos los materiales que conforman estos en esta vista, ¿ok? Ahora bien, la voy a eliminar, chicos. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo necesito, por ejemplo, oye, fíjate que necesito que modifiques tu vista y quiero que esta parte de aquí no salga? Ah, ok. ¿Cómo le haría? ¿Cómo podría yo modificar esta vista? Selecciono aquí el Viewport. Voy a venir aquí donde dice Edit View, aquí al menú de la parte superior izquierda, le doy un clic y me va a mandar directamente al modelo. Ok, miren chicos, una vez que estoy en el modelo, miren aquí. Yo voy a mover este cubito por acá, mira, ahí está, listo, aquí lo oculté, ¿no? Ahora bien, aquí les va un dato súper importante. Vamos a suponer que yo no quiero que salga esta parte de aquí. ¿Cómo lo haría? Bueno, yo no podría hacerlo de forma normal. Aquí no podría, miren, porque me cortaría esta parte. Miren, el programa tiene esta opción aquí en la parte superior izquierda. Add Job, no sé si se pronuncia bien así. Le damos un clic, vamos a tocar esta esquina y miren lo que hace el programa. Mira. Una vez que yo hago eso, el programa me va a permitir, miren, ahí está. Yo ya puedo, miren, yo ya puedo venir delimitando partes que no quisiera. Si yo aquí tuviera, por ejemplo, un recipiente, yo aquí tuviera, no sé, tuberías, líneas o algo que yo no quisiera que saliera, por ejemplo, aquí o por acá, ¿no? Yo lo que haría es lo siguiente, ¿no? Hago lo siguiente, ¿no? Vengo aquí, le doy Add Job, toco esta esquina, ¿listo? Y comenzaría yo a mover de modo que este círculo me quedara afuera. Igual aquí, miren, aquí. Si yo no quiero que me salga esta parte, Add Job, con este puntito, para acá y listo, chicos. Lo estaría dejando fuera. Miren, chicos, ahí está, ahí lo tenemos, muchachos. Lo único que yo haría es venir aquí donde dice OK y aquí se vuelve a actualizar la vista, muchachos. Miren, ahí está. Miren, si se dan cuenta, aquí ya está el tubo cortado. Y por ejemplo, acá, miren, aquí tendríamos que venir acá y mire, igual. Seleccionamos, actualizamos la vista, le decimos que se actualice y miren. Vamos a ver. Ok, vamos a ver de la vista de acá porque, a ver, vamos a ver, se tiene que actualizar. Sí, vamos a ver. Voy a actualizar la vista principal. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a seleccionar aquí también. Vamos a ver si se actualizan también. Ok, también aquí actualizamos. Ok, y bien, chicos. Bueno, aquí creo que no se movió, no se actualizó. Bueno, vamos a ver. Si yo saco una nueva vista aquí, una vista adyacente isométrica, ¿vale? Vamos a sacarla, miren, no nos cuesta pero ni un minuto. Ahí está. Ahora sí, miren, sacamos una nueva vista y miren chicos, aquí nos aparece el corte, por aquí también nos aparece el corte y listo. Ya tenemos una modificación, chicos. Bien, este en vivo va a ser corto porque realmente, pues sí, pues prácticamente hoy sí trabajé casi hasta las 9 de la noche en un proyecto que estoy realizando con un ingeniero. Entonces quería darles prácticamente una pequeña prueba de lo que se viene en el curso de AutoCAD Plan 3D, donde vamos a ver a detalle cómo cambiarle el color de forma automática a las líneas, porque va a depender si tú trabajas con código de colores en el que tiene que ver los espesores y bien. Miren, creo que por aquí tengo, a ver, les voy a mostrar rápidamente un formato, miren chicos, miren. Miren, aquí rápidamente, miren. A esto me refiero, chicos, miren, a esto me refiero a un archivo de una persona que le ayudamos por ahí. Miren, ahí está. Esto que ven ustedes aquí, chicos, es una vista ortogonal que salió del programa AutoCAD Plan 3D. Y entonces la ventaja es que yo puedo configurar qué colores quiero que salgan a la hora de generar mi ortogonal, ¿ok? Pero esto lo vamos a ver en otro en vivo, así que por favor chicos, espero que este en vivo les haya gustado, un poquito corto, y recordarles a las personitas, a las personas que, bueno, que van llegando, o todavía, bueno, que llegaron un poquito tarde, recordarles que tenemos aquí una cuenta de YouTube, miren, ahí está. Aquí tenemos lo que viene siendo nuestra cuenta de YouTube que se llama Diseño de Tubería 3D.
Y en cada video, chicos, en estos videos van a encontrar los enlaces que les van a mandar directamente al canal de WhatsApp, ¿ok? Así que por favor, chicos, si me apoyan suscribiendo, comentando, compartiendo los en vivo, chicos, me ayudarían bastante. Chicos, bueno, un video cortito, me despido de ustedes y bueno, vemos mañana si nos podemos conectar igual, les estaría avisando. Así que por favor, uniéndose a las cuentas de tanto de TikTok, perdón, a la cuenta de TikTok, Facebook, YouTube, Instagram y de igual manera los canales de difusión para que yo les avise con anticipación la hora de los en vivo para que no se lo pierdan. Bien, me despido de ustedes, gracias amigo Cristian, Marco Antonio, Yaré, Javier, Pedro, Maciel. La verdad les agradezco mucho. Si llegaron tarde, no se preocupen. El video va a quedar grabado en la cuenta de YouTube y también en la cuenta de Facebook. Así que tengan una excelente noche, bendiciones y nos vemos en las próximas transmisiones. Y les adelanto, chicos, que próximamente voy a comenzar a hacer sorteos para la instalación de los plugins Python, ¿ok? De las válvulas, lo que vienen siendo los bridas, lo que viene siendo instrumentación, lo que viene siendo soporte. Bien, chicos, vienen muchas cosas, así que por favor, a las personas que sean más activas en YouTube, Facebook y todas las redes sociales, van a tener la instalación directa, ¿ok? Les voy a instalar el plugin directamente. Los plugins tienen un precio de 80 y 150 dólares, ¿ok? Así que por ahí a los más activos les estaría regalando la instalación, chicos. Bien, nos vemos en la próxima transmisión y que tengan una excelente noche.